Muy amados y queridos hermanos y hermanas, el Señor ha querido que desde esta catedral de la iglesia de Cochabamba podamos llegar a todo nuestro pueblo en Bolivia y de manera concreta al pueblo creyente, aquel que durante estos años ha estado tratando de escuchar al Señor, tratando de aprender lecciones prácticas de compromisos con el pueblo de Dios y con la sociedad en la que vivimos. Y hoy nos ponemos a meditar en la tercera parte de nuestro caminar: anunciar. Ahora que hay tantos anuncios en todas partes, ¿cuál es el anuncio que tenemos que dar nosotros los creyentes, los cristianos, los hombres y mujeres de fe? ¿Cuál es el anuncio que espera hoy nuestro pueblo? En medio de tantos mensajes que distorsionan la verdad o que señalan caminos equívocos. Anuncia. Ese ha sido el mandato de la Iglesia latinoamericana para todos los creyentes del continente. Escuchar, aprender, anunciar. Y yo creo que esta última parte la podemos captar con mayor facilidad si hemos vivido en profundidad el misterio de la pasión, de la muerte y la resurrección del Señor. Sobre todo la resurrección. Todos los que encontraron al Señor después de que fue muerto y lo encontraron vivo, salían contentos, iban felices, iban a anunciar a los otros lo que habían visto, lo que habían encontrado en el camino. No es otro el anuncio para nosotros. Tenemos que ser capaces de salir a hablar de este Cristo resucitado, que no se quedó en la sepultura para tenernos continuamente tristes o abatidos. El resucitado que vence a la muerte, el resucitado que nos recuerda a todos que nuestra existencia no termina en los sepulcros. El resucitado que quiere que participemos de la vida de su propio Padre. Esa vida que a veces la dejamos a un lado, que no la tomamos muy en serio. Esa vida que nadie la puede quitar. Esa vida que llena de gozo el espíritu. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Si hemos escuchado al Maestro, si realmente hemos tratado de aprender lo que Él nos enseña como discípulos, ya no nos queda más. Sería triste una iglesia que, teniendo la palabra de vida, prefiera los silencios. Una iglesia que, teniendo que hablar con valentía, prefiera ocultarse en sus templos o en sus casas. Hay que saber anunciar y hacerlo al estilo de aquellos que tuvieron un contacto inmediato con el Señor, sin vacilar, con alegría, con optimismo. Ese ejemplo de Pedro, que se levanta para hablar, es el que hoy tiene que animarnos a nosotros. Pedro levanta la voz juntamente con los 11, con los otros. Es un anuncio de la comunidad, no es una inspiración individualista y egoísta que a veces involucra a algunos a pensar que solamente ellos son los salvados. La vida del resucitado tiene que ser pronunciada por toda la iglesia. Y qué hermoso que en nuestro ambiente y en muchas partes del mundo los jóvenes y los niños son los encargados de llevar este anuncio.
Pero eso no nos exime a los otros. Nos alegra la infancia misionera y tenemos que darle todo el respaldo. Pero no nos exime a los adultos de ser como Pedro, hombres de verdad y de compromiso. Ustedes lo entregaron a la muerte. Ustedes lo crucificaron. Ustedes lo mataron. Mataron al autor de la vida. Pero el Padre lo resucitó. Y es eso lo que tiene que llenarnos de esperanza. Quizás en muchas de nuestras manifestaciones religiosas tendremos que ir sacudiendo un poco nuestra conciencia. Nos gusta el Santo Sepulcro. Nos encantan las vigilias por los difuntos. Pero debería gustarnos mucho más la persona que busca la vida, la persona amenazada en su propia existencia por intereses egoístas o por signos de muerte que se multiplican y se inventan cada vez más. Creo que tenemos un ejemplo de cómo anunciar el Evangelio en esa persona tan extraordinaria y tan querida por nuestra Iglesia que ha sido beatificado el 1 de mayo. No podemos conformarnos con repetir sus discursos. No podemos conformarnos con alabar sus gestos y signos que ha repartido por todo el mundo para devolver en el mundo el espacio a Dios, el Salvador de todos. Con Él nos alegramos y con Él nos animamos ahora a llevar ese anuncio por encima de todas las dificultades, más allá si es aceptado o no aceptado, más allá de nuestros cálculos y de nuestros planes misioneros, de noche y de día, o como nos dice Aparecida, permanentemente tenemos nosotros que dar testimonio de esa experiencia que sentimos cuando nos encontramos con el Señor de la vida. Permanentemente. No es un día sí, otro día no. Tenemos que hacer que lo permanente de la misión que tenemos se vuelva sangre de nuestra sangre, vida de nuestra propia vida, de tal manera que si hablamos o callamos, si estamos en oración o no lo estamos, siempre el que nos vea puede decir, ese es un discípulo del Maestro, del amigo, del hermano, del Salvador de siempre. Bueno, y el Evangelio de hoy creo que es claro en esta perspectiva. Se trata de dos discípulos que hablan, que están tristes, que discuten. Se les une Jesús en el camino y les hace la pregunta ¿por qué están tan tristes? Y ellos todavía, dice el texto, no llegaban a reconocer al Señor porque tenían alguna cosa que les impedía en los ojos. Ese caminar también puede ser el nuestro. También de repente como discípulos hablamos más de los acontecimientos de muerte, de frustración o de incomprensión y no reconocemos al Señor que en medio de esas cruces hace brillar la luz de la esperanza, la luz del compromiso renovado. Cuando los obispos de Bolivia hablan del católico de hoy en esta situación del país y lo invitan a hacer una presencia de esperanza y de compromiso, tenemos que hacerlo quitándonos la venda de los ojos. Tenemos que mirar la vida por encima de las amenazas. Tenemos que comprometernos para que nadie arrincone al Señor a su gusto y semejanza y lo utilice solamente en ciertos momentos de su vida. El Señor se les acerca, les pregunta qué les pasa y ellos se extrañan
porque ellos están preocupados del acontecimiento externo. El Señor, que era fuerte en palabras y obras, Él ha sido muerto y nosotros estamos preocupados. Nos había dicho que iba a resucitar, pero ya pasan 3 días y esto no sucede. Hablan de sus dudas, hablan de sus preocupaciones. Es un poco el estilo del creyente. También tiene momentos en que tiene que crecer su fe, en que tiene que purificar su mirada, en que tiene que hacer que sus palabras sean realmente el eco de la palabra del Señor en los encuentros que Él quiere realizar con nosotros. Nos han perjudicado o nos han puesto en apuros. Esas mujeres que han ido al sepulcro y lo han encontrado vacío, y algunos discípulos que también han corrido y han encontrado lo mismo. Y es ahí donde el Maestro, el Señor de la vida, con una palabra que parece dura, pero que expresa muchas veces nuestra propia actitud. ¡Qué duros de cabeza son ustedes! No sé cómo lo hubiéramos aceptado nosotros, esa expresión del Señor. ¡Qué duros de entendimiento! Leen la Biblia, leen Moisés, leen los mandamientos, leen las Escrituras y no captan que muchas de esas cosas se referían justamente a este que ahora ha sido crucificado y sepultado, pero que Dios lo eleva para elevarnos también a nosotros con Él. El encuentro tiene que abrir los ojos. Quizás nosotros tenemos la única seguridad de encontrarnos con Él sin problemas. Es en la fracción del pan, es en la Eucaristía. Cuando los discípulos lo invitan al Señor, quédate con nosotros, que es ya tarde, esa expresión tiene que valer también para nosotros. Es la expresión que el Señor nos está diciendo a los católicos: quédate aquí, para que vuelvas a ver el signo de bendición que yo he traído, para que vuelvas a compartir el pan que parto para saciar el hambre espiritual y material. Como los discípulos, aprendamos. Así lo ha dicho el monitor. Yo estoy repitiendo nada más. Aprendamos, escuchemos, pero sobre todo, anunciemos. Después de ese encuentro en la fracción del pan, estos 2 discípulos corren a avisar a los otros. Los otros están reunidos y todos se comunican la gran noticia, que es la que desbarata cualquier limitación. Verdaderamente ha resucitado el Señor y se ha hecho ver por Simón Pedro, verdaderamente. Y los discípulos de Maús también van contando su experiencia del camino y cómo lo reconocieron en la fracción del pan. Queridos hermanos y hermanas, Bolivia necesita hoy más que nunca que se lleve un anuncio de vida, de verdad y de paz. Pero la vida, la verdad y la paz que el Señor nos trae, no la que el mundo quiere darnos, sin esfuerzos, sin respuestas concretas y sin encuentros vitales con nuestro Dios. Estamos llamados a anunciar, y anunciarlo con prontitud, y hacerlo siempre, con los otros, en comunidad, con espíritu eclesial. Amén. Amén.